Muy bien, buenas noches. Les pido disculpas por la hora de entrada. En este momento se presentó una nueva actualización de Zoom, pero ya estamos aquí dentro de la sala y vamos a empezar con la mejor disposición. Bueno, el tema de hoy, como les envié por WhatsApp, es el de los costos fijos y los costos variables dentro del proceso de la logística de una empresa. Bien, voy a compartirles la pantalla Acá aquí, William. y por favor, en este momento apagamos micrófonos. No sale la rueda. Permítanme porque me tocó reiniciar, como les decía, el computador porque había problemas con Zoom. Entonces se actualizó y no dejó ingresar. Entonces me toca abrir nuevamente la presentación. Perfecto. Muy bien. Mientras tanto, mientras empezamos, por favor, ¿cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado por allá? ¿Qué ha pasado en FACA? ¿Cómo ven las nuevas aperturas a nivel económico? Y como tal, ¿cómo ven que salgan nuevos trabajadores en este momento? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Estamos muy cansados de trabajar, profe. Sí, mucho trabajo. Sí, bastante. Sí. Todo el día cortando. Uy. ¿Y están aprovechando esa flor? ¿Están empacando? Sí, señor, ahora sí porque ya vendieron despachos y ahorita sí la van a necesitar. Hoy trabajamos hasta las 5, mañana hasta las 5 y a partir del lunes todos los días hasta las 6. ¿Y nuevas contrataciones no han hablado? Solo para la poscosecha nada más, que, Para hasta el cultivo no. que para cultivo hasta en octubre, dijeron. En el cultivo, pero en el cultivo pueden, por lo que hay mayor distanciamiento, podrían pensar en contratar nuevas personas. No, pero dijeron que no, que iban a trabajar así con nosotros mientras, pero quién sabe qué irán a hacer. Pues afortunadamente, por un lado, afortunadamente que hay trabajo, pero por otro lado es difícil que todos los días extras y pues son jornadas largas de trabajo y más que todo la presión del corte siempre es complicada, ¿no? Duro, y con esos solazos que están haciendo ayer y hoy, y todo el día echando tijera. Complicada la situación. Bueno, ya están en casa y a descansar un poco. Mañana es domingo. Esperemos. Mañana nos toca hasta las 5. Ay, no me diga, mañana también trabajan. Sí, señor. Está complicado, Rosalvita, la situación. Algunos con poquito trabajo y otros con muchísimo trabajo. Eh, pero ánimo, que ahí vamos y pues vamos a empezar con la clase. Esperamos que vengan mejores tiempos. Para que me hagan un favor y me le digan a Adriana por el WhatsApp que salga y vuelva a entrar porque tiene problemas de conexión y no ha podido ingresar. Es para que salga y vuelva y entre. Muy bien. Eh, los costes o los costos logísticos se pueden repartir en tres partes. La primera está en la gestión de las compras, es decir, un proceso netamente administrativo. La segunda
en la gestión de los stocks, que tiene que ver con el almacén, el almacenamiento. Y finalmente, que no lo tengo acá en la presentación, pero se los voy a mencionar, en el transporte, Nuevamente, gestión de las compras como tal en el momento en que se hace todo el proceso para hacer los pedidos de los insumos. Y en el segundo, todo el stock, es decir, el disponible del almacén y también del disponible que sale de la producción y que se almacena también en los cuartos fríos, por ejemplo, que tiene que ver con la empresa donde ustedes trabajan. Y luego va a ir a la gestión de los transportes, que es el tercer punto que se debe tener en cuenta para los costos o los gastos. Profe, pero no estás mostrando hoy no estás mostrando, o sea, la pantalla. ¿Me confirman? ¿No pueden ver la pantalla en este momento? No, no se ve la pantalla. La pantalla, solamente te estamos escuchando. Gracias, yo estaba convencido que se podía ver. No, profe. Permítanme, la comparto nuevamente la pantalla. Muy bien, ¿me confirman si la pueden ver ahí? Ahora sí. Ay, muchísimas gracias, perfecto. Entonces les decía, la gestión de los costos se ve, uno, en las compras, dos, en los almacenes o en el stock, y tercero, que no lo tengo acá, ¿Transporte? en el transporte. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la gestión en las compras. La gestión en las compras se puede ver por los trámites administrativos, que tiene que ver con toda la papelería, las impresiones e incluso el personal que se encarga en la oficina de hacer los pedidos y de hacer toda la gestión para que lleguen a tiempo, de acuerdo a las solicitudes que tiene producción. Básicamente, se pueden tener esos costos necesarios, pero hay algunos otros costos que son innecesarios. Por ejemplo, si hay una inadecuada selección de los proveedores, vamos a tener unos productos de mala calidad, por ejemplo. Entonces, incurrimos en costos. Pero si hay una mala recepción, digamos, que es otro punto, también incurrimos en costos. Entonces, son puntos a tener en cuenta ahí dentro de la gestión de las compras, para no hacer ¿qué? Una inadecuada selección de los proveedores y tampoco hacer una mala recepción. Entonces, son particularmente dos puntos muy importantes. Muy bien, en lo que tiene que ver con la gestión de los stocks y los almacenes, ya entramos más a fondo a lo que son los gastos operativos del almacén, los costos de inventario. ¿Qué son los costos de inventario? Los costos que tienen las empresas dentro de los almacenes en términos de contar el producto y mantenerlo a salvo. En eso de mantenerlo a salvo es el embalaje, por ejemplo. Muchas veces el proveedor da el producto o brinda el producto sin ninguna clase de embalaje, y es a la empresa misma a la que le corresponde cubrir esos costos. Los costos de almacenaje, ya sea por la forma que se almacena, ya sea en cajas, en canastillas, en bolsas. Hay un almacenaje dentro del almacén, valga la redundancia, y en ese almacén se tiene, pues, que incurrir en costos. Inversiones. Supongamos que la empresa creció y el almacén es muy pequeño. Se debe hacer una inversión en ese almacén. Entonces, ese puede ser un costo
en ese sentido. Retornos en tecnologías de la información. Siempre se tiene obviamente un computador dentro del el almacén para hacer las cuentas, los transportes y gestión de los costos directos, así como los costos indirectos. Vamos a ver un poco la diferencia entre costos directos y costos indirectos, dependiendo de qué, dependiendo si interviene directamente en el proceso del almacén o si no interviene directamente en el proceso del almacén, entonces es un costo indirecto. Por ejemplo, si en el proceso del almacén hay un computador, un programa contable, una impresora, eso incurriría en costos directos del almacén. Pero si en el almacén está el jabón para hacer el aseo del piso, o está también un baño, pues son costos indirectos, pero que se incurren dentro del almacén, pero no son o no intervienen directamente en el proceso logístico. Los elementos que componen el costo son costo inicial, es decir, la inversión que se hace inicialmente, los costos operativos para realizar el proceso de logística, de almacenaje, los costos de mantenimiento para mantener operando los productos, porque muchas veces esos productos se dañan, o incluso el almacén o el montacargas, digamos, son costos de mantenimiento, o costos de obsolescencia, porque los productos muchas veces no salen hacia producción, sino que se dañan simplemente o pasan de moda o se utiliza una nueva tecnología, un nuevo papel, unos nuevos capuchones, por ejemplo, y los anteriores quedan obsoletos. Los costos de renovación, que tienen mucho que ver con esa obsolescencia, y los costos de mano de obra. Y son, obviamente, los salarios y las prestaciones sociales. Igualmente los costos de las operaciones de almacenaje, de manipulación, es decir, no todas las veces la persona que está dentro del almacén puede hacer eso por ella misma o por él mismo, sino que se pueden incurrir en esos costos de manipularlas, los productos, de manejarlos, de moverlos. Entonces, ya sea por esa misma persona o por más personas o por el montacargas o de muchísimas maneras. Igualmente, los costos en los equipos, lo que les decía, equipos de oficina, maquinarias también, están ahí en equipos y maquinarias, y también en la eficacia en las operaciones de depósito, así como los indicadores de rendimiento. Bueno, estos indicadores son medidas que se hacen y pues se incurre también en costos. Lo que hablábamos en la calidad, si la calidad quería ser medida, no sé si recuerden, si medíamos la calidad y el rendimiento, entonces pues eso tiene un costo de sacar ese rendimiento, ya sea de la mano de obra, de la papelería, en general del método que se utiliza, está el costo. Costos y concepto del stock de seguridad, eso es muy importante, la seguridad y la protección de los productos, el balance entre servicio y costo de stock, es también muy, muy importante en general porque el servicio tiene que ver con mantener el producto más dentro de la empresa o pedirlo solamente cuando se necesita. Por eso tiene un costo, el stock directamente. Entre más se tenga en la empresa, más cuesta mantenerlo. Igual la cantidad económica del pedido, que tiene que ver también con cuánto yo pido y si cada pedido me cuesta o pido según la capacidad del camión o según la capacidad de la bodega. Todo eso hace parte de esos cálculos que hace la empresa. Lo mismo los costos en el control del stock, de contarlo y mantenerlo, que tiene que ver con el costo medio de hacer un pedido o el promedio del costo de hacer un pedido, lo que les decía, el costo promedio también de mantener el stock y el costo promedio de la ruptura del stock. Muy bien.
Lo que quiero mostrarles adicional a esto, les voy a mostrar el tablero. Es la forma de los costos directos y los costos indirectos. Para esta parte quiero que me pongan muchísima atención porque vamos a hacer un gráfico de los costos. En este eje, que es el eje de los costos, el eje Y en el eje X, que vamos a poner nosotros, las cantidades. Para este punto, tenemos que tener muy presente que depende de qué tipo de costos sean. Por eso en las diapositivas decía costos directos y costos indirectos. En este momento estamos hablando de costos directos, perdónenme, costos fijos. Directos tiene que ver con que se invierte directamente en el proceso logístico o indirectamente. En este caso son los costos fijos y los costos variables. Dentro de los costos fijos se presentan de la siguiente manera. Pongámoslo de otro color. De esta manera. Es muy importante este cálculo que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque es diferente si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de 10, o si tengo una cantidad de 20, o si tengo una cantidad de 30, y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Cuánto es el costo si yo tengo una cantidad de 10? No lo he anotado, pero vamos a ponerlo hipotéticamente. Supongamos que es 2 millones, supongamos ahí. ¿Qué sucede ahí? En este caso, ¿cuál es el costo si yo mantengo una cantidad de 10? ¿Cuál es el costo fijo? Está 10 y el costo va a ser, ayúdenme por favor. ¿2 millones? 2 millones, muy bien. Pero ¿qué sucede si yo tengo una cantidad de 70 en el almacén? ¿Cuál es el costo fijo de mantener una cantidad de 70? Igual 2, profe. Igual 2. Y es precisamente ¿por qué? Porque tenemos un costo fijo. Tenemos un costo. Un costo fijo. Siempre va a ser el mismo. Es decir, que si tenemos una cantidad de 40, el costo va a ser el mismo de 2. ¿A qué se refiere este costo fijo? A que siempre va a ser, así como lo dice la palabra, fijo. Siempre va a ser el costo, inclusive si yo produzco 0. Si se dan cuenta acá, yo puedo poner 0. Y si tengo 0, ¿cuál es el costo? ¿El mismo de los dos? El mismo. Yo puedo tener el almacén vacío y me cuesta igual. ¿Qué tipo de costos estamos hablando? Esos costos fijos de, por ejemplo, el almacén, el arriendo del almacén, o el costo que yo tengo del almacén en general, lo que me valió. Entonces, yo incurro en ese costo, tenga productos o no tenga productos dentro del almacén. Entonces, es muy importante que ustedes manejen ese tipo de términos. ¿Por qué? Porque es diferente a tener un costo fijo a tener un costo variable. Y en este momento los costos fijos se refieren a eso, a un costo que siempre es el mismo, por eso es una línea recta, miren. Siempre es el mismo a lo largo de la recta. Siempre va a representar 2 millones en este caso. Es muy diferente al costo que se tiene o al costo, los costos variables que se tienen
en general en la logística. ¿Y por qué es muy diferente? Porque cuando yo manejo los costos variables, puedo darme cuenta de lo siguiente, de que siempre van a crecer si crece la cantidad de stock. En este momento vamos a decir que aquí es la cantidad de stock que tengo en el almacén, o la cantidad de pedidos que se hacen. En general, si aumenta la cantidad de... ¿Esos son costos indirectos? Variables. Variables. Ya les pongo acá. Muchas gracias porque no le había copiado el título. Vamos a cambiarle el título. Costos variables. Muchas gracias. Y esos costos variables se refieren ¿a qué? A la variación que se hace dependiendo de las cantidades, por eso son variables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el costo de 10, uno que corresponda a 2 millones. Yo tengo el costo de 2 millones. Si yo tengo la cantidad de 30, perdónenme, el costo va a ser ¿de cuánto? ¿De 2? De 2 millones. Pero si yo tengo la cantidad de 60, ya no es de 2, ya me va a representar una cantidad diferente. Digamos acá de 5. De 5. Entonces, entre más grande sea mi cantidad, más grande también va a ser mi costo. ¿De acuerdo? Eso queda claro, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, cuando nosotros mirábamos los anteriores costos, eran una línea recta. Siempre eran los mismos. Y en este momento no es una línea recta, es una línea que asciende. También es una línea recta, pero es una línea que está de 0 a de 0.0 a, digamos, 80.7. Entonces, esta es una línea que siempre está creciendo. La anterior siempre era constante. Entonces hay que tener pendiente eso. Las dos son líneas rectas, pero los costos fijos es una constante y los costos variables es una línea con pendiente positiva. Es decir, directamente proporcional a las cantidades. El costo es directamente proporcional a las cantidades. Por ejemplo, aquí pues vamos a dar varios ejemplos en costos fijos. Si quieren volvemos a pintar aquí los costos fijos. Vamos a pintar aquí de verde. Digamos que están por acá. Los costos fijos. Pintémoslo de otro color porque... Muy bien. Estos son los costos fijos. Y ya no van a ser 2, sino van a ser 3. 3. Siempre van a ser 3, independientemente de lo que pase. Vale la pena decir que dentro de esos costos fijos están, por ejemplo, vamos a marcarlos acá. Dentro de esos costos fijos están, por ejemplo, los almacenes, el arriendo del almacén, o está, por ejemplo, un camión que tenga la empresa. Esos son costos fijos. Y dentro de los costos variables, vamos a poner por acá, están, por ejemplo, ¿qué me pueden decir de los costos variables?
que no es precio fijo, sino que varía el precio. Pero ¿como cuáles? ¿Qué ejemplo me pueden dar? Un costo que aumente a medida que yo pido más cantidades. Como, Por ejemplo, en las empresas si se piden guantes, ¿sí? Algo así. Se piden los guantes, entonces si pide más cantidad, pues va a variar más el precio. Ese es un gran ejemplo. El costo del producto, el costo del producto. Pero hay otros costos que no dependen solamente de cuánto vale mi producto. Obvio, si yo compro 30, me valen 2 millones. Si compro 60, van a hacer una rebaja, me van a valer 5 millones. Si compro 70, me van a valer 6 millones. Y así va subiendo, obviamente, a medida que crecen las cantidades que yo pido. Es un gran ejemplo. Pero otros costos, ¿cuáles son? Por ejemplo, un impuesto. Un impuesto, yo pago 200,000 pesos por comprar 30 productos de cierta característica. Pero si compro 60, me van a valer, digamos, 500,000 pesos. Este 5 acá. Entonces, depende también de las cantidades que yo tenga. Entonces, esos son los tipos de costos variables. Entonces, no solamente son los costos directos del producto que compre, sino los costos también que afecten la cantidad de productos que yo tenga. Por ejemplo, el arriendo hablando ya no de lo logístico, sino de toda la empresa. El arriendo de la empresa. ¿Ustedes creen que el arriendo baja si yo tengo 10 bloques o si tengo 70 bloques? ¿El arriendo cómo va a ser? sube, Si yo tengo 10 bloques en la misma finca, el dueño de la finca me va a decir, no, yo le bajo el arriendo porque tiene poquitos No, bloques. es No, el mismo sigue no, siendo el mismo precio del arriendo. arriendo, el Sí, mismo valor. porque es la misma finca. De pronto a lo que se refiere Rosalvita es a que si yo tengo 10 bloques, contrato una finca más pequeña. Pero estoy hablando de la misma finca. Si la misma finca tengo 10 bloques, me va a valer igual, digamos 30 millones el arriendo, a que si tengo 70 bloques en la misma finca, igual me va a valer 30 millones. vale lo mismo. Eh, Vale lo mismo porque igual es la finca la que está arrendada, no los bloques. Exactamente. Entonces, por eso esos costos son fijos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el agua, ¿qué pasa con el agua? Si yo tengo 30 bloques, ¿el recibo del agua es bajito o es alto? Dependiendo de si tengo 70. Ay, sí, no sé, Ahí profe. sí varía. Varía, es un costo variable. Es decir, que si tengo 30 bloques, digamos, el recibo del agua me llegó por 2 millones. Pero si tengo 60 bloques, el recibo del agua ya me llega por 5 millones. Entonces, todo esto tiene que ver con este tipo de costos que aumentan cuando yo aumento mi producción. Igual es con la logística. Si yo hago 10 pedidos, pues tengo un costo pequeño de 1. En este punto acá de 1. El costo de no sé, 1 millón mandar el camión y que me traiga. Pero si tengo 70 pedidos, pues va a aumentar el costo de ir a traerlo, la gasolina, pagarle al conductor, me va a aumentar. Otra cosa es, si yo tengo un camión, si el camión lo utilizo 10 veces o lo utilizo 60 veces, no importa, siempre el camión, pues me valió lo que me valió y ya es un costo fijo. Es un costo fijo. Entonces muchas empresas lo que hacen es subcontratar de, el servicio de transporte. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más a fondo y más adelante. Permítanme porque no... Muy bien. Entonces,
esta es la diferencia entre esos costos que yo tengo para la empresa dependiendo de la logística que se haga y dependiendo de si los costos aumentan constantemente o los costos se mantienen siempre que aumente las cantidades. Entonces, la diferencia entre esos costos. Entonces, tienen que relacionar los costos fijos, los costos variables, los costos directos y los costos indirectos. ¿Alguien me puede dar la diferencia entre los cuatro? Entre los cuatro, profe, Sí, o explícame dos y otra persona me explica otros dos, los otros dos. pues los costos variables son los que varían, dependiendo cómo nos explicaba. Si uno va a comprar un producto o algo, pues sería más alto o menos costoso. Y los costos fijos son los que siempre van a tener pues el mismo valor. Por ejemplo, lo que nos explicaba, si es el arrendamiento de una finca o algo por el estilo, pues es un arrendamiento, pues va a tener siempre el mismo costo, así tenga varias áreas sembradas o algo así. Muy bien. Y los costos, para que otra persona me participe, por favor, los costos directos y los costos indirectos. ¿No? ¿Ninguno? Entonces, yo les doy la palabra. Bueno. Víctor, cuéntenos de los costos directos y los costos indirectos. Yo no me acuerdo, profe, de eso. Bueno, eso lo vamos a explicar luego del corte y cómo tienen que ver unos costos de forma directa con la logística y los que no tienen Profe, ¿cuándo fue esa clase? una logística. ¿Cómo dice? ¿Cuándo fue esa clase? No, es lo que explicamos Ahorita. al principio. Esta Eso misma. ya lo- Ahorita. No, es que yo hacía como 4 clases y no entraba. Ah, sí. Entonces, bienvenido, Profe, la Víctor, clase de hoy. nuevamente. Ya resolvió los problemas de conexión, Víctor, ¿verdad? Sí, ya, profe. Bueno, me alegro mucho. Muy bien. costos Adriana sigue sin poder entrar, no sé si directos. le quieran decir. No lo pueden investigar en el celular. Bien, entonces vamos a hacer la suma de todos estos costes y para eso vamos a hacer un nuevo tablero. Vamos a borrar todo esto. ¿Y a qué se refieren esos nuevos costes? O la suma de estos, de todos los costes. Tenemos acá entonces nuestro plano cartesiano. Y tenemos los costes fijos. Ya no van a ser los que estaban acá. Y tenemos los costes en otro color, este rojo, variables. Muy bien. Generalmente los costes variables arrancan de 0. En este momento los voy a poner más arriba para sintetizar un poco la explicación. Y finalmente tenemos la suma de costos fijos más costos variables. Esta la vamos a poner en azul. Costos variables. Esta es la suma de los dos. O sea, profe, ahí lo que está haciendo es colocando los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Sí, la suma entre los dos.
Vamos a marcar ¿Ya se acá. suman? Se suman, claro, los costos en este momento pues tienen que sumarse y los vamos a graficar acá. ¿De qué tratan esos costos? Vamos a ver, costos fijos, costos variables y en azul tenemos costos, vamos a ponerlo en azul, costos fijos más costos variables. Muy bien. ¿Por qué es paralela a la línea que tenemos aquí en color rojo? Porque se está sumando siempre la misma cantidad a los costos variables. Saben ustedes el concepto de paralelidad, ¿no? O paralelismo. ¿Cuándo dos líneas son paralelas? Cuando se van hacia el mismo lugar. Van hacia el O mismo sea, lugar. que no tienen fin. Sí, o sea, que van hacia el mismo lugar y no tienen fin. O sea, van como juntas. Pero no se encuentran. Exactamente. Es importante Ajá. lo segundo que dijo Víctor. ¿Qué es? Que no solamente es que siempre van juntas, sino que van juntas y nunca se tocan. Se prolongan lo que ustedes quieran y nunca se van a tocar. El ejemplo sería una línea de ferrocarril. Siempre van juntas, nunca se tocan. ¿De acuerdo? Siempre van una al lado de la otra. Supongamos que son rectas, ¿no? Porque hay curvas. Pero para este caso sí, siempre van a ir rectas y nunca se van a tocar. Nunca se van a tocar. Es uno de los postulados de Euclides, uno de los axiomas de Euclides, porque no se puede demostrar que no se toquen nunca. Bueno, con los postulados que hizo Euclides hace más de 2000 años. Pero básicamente quiere decir que esas dos líneas rectas, a medida que crecen, los costos fijos más los costos variables también van a crecer, pero siempre van a ser superiores a los costos variables. Bien, dentro de la suma que se hace es la siguiente. Si yo aquí tengo, vamos a marcar aquí con este amarillo. Si yo tengo aquí una línea amarilla, es la misma línea amarilla que yo voy a sumar aquí, costos variables más costos fijos, y por eso sube esta cantidad. Supongamos que aquí subió 1 y aquí también se refiere a que subió 1. Igualmente, si yo la subo en este punto, en 50, aquí sube igualmente. ¿Cuánto sube acá? 50. 1 también. No, 1. La línea amarilla vale 1. Vamos a ponerla acá. Sí, sí, ya entendí. Vamos a ponerla acá en este punto. 1. 1. Subió 1. Entonces aquí la suma, ¿cuánto va a subir? 1. Igualmente 1. 1. Exacto, 1. ¿Ven que esa flecha es del mismo tamaño? Sí. Se va a manejar del mismo tamaño. Bien, entonces por eso es la suma. Trazo la línea roja primero y luego le sumo cuánto vale la línea verde, que en este caso es 1, sube 1 y siempre va a mantenerse distanciada en una unidad de la línea roja. Por eso son paralelas. De esa manera nosotros vamos a trazar la suma de los costos fijos más los costos variables. No es muy complicado, no es muy complicado entender